Lara Siscar Madruga.Lugo S-Ildia.Mugé al bord de la noticia.Ella, con la ultima década en il retrovisor, se put decir aquello de la que siempre estuvo allí, aunque tirario, esta presentadora de tous apparus como un cuadron maçon la habitación de quien la sintoniza, detrás de est rostro de la última hora, del folio y lo bolígrafo que escriben tous les diarios. S'esconde un infierno de Citano, et la causa miserable de alguien que se submerge anonymo tant il poso de la rede social para intentar arruinarle la vida, Citano, mince de 2500 dia, al rededor de 60.000 horas. Mucho mensage, amenaza a su madre, a su padre, a su pareja, a velocidad de metrala, para robarle el sosiego, coloca la foto de sus queridos en Twitter, también de lo menor, y lo intimida gastando un frecuentillo de puta. En 2014, Trado Ano de Calvario, Siscar puso una denuncia. Un detenido dijo haber sumado al estratega del acoso, que no llegó a ser identificado. Este viernes, 4 años después, ha tenido que presentar otra denuncia. El agresor ha suplantado su identidad y trata de arruinar el estreno de su nuevo programa, Asunto Público, que s'émettra à partir de esta luna a la 12 en el canal 24 horas. Se mur la semana y esta manana y la última antes del primer directo. Lara no ha podido ir al trabajo. Han sido varias horas en la unidad de delito telemático. A la vue alta, antes de comer, se ha reunido con su colega, con su editor. La última estrategia de su acosador ha sido definirse en Twitter como Lara Siscar inventar conversación en la que la presentadora pone a parir su compañero. Después la remite a la carama sans signe de la cadena. Lara Siscar estrenará el próximo lunes Asunto Público. Lara habla en singular. Lo llama mi acosador. On pudent colaborar tercero, como quedó probado con la detención, sabe que alguien que capitana lo ataque. Ojalá se me puisse de lente. Después de tanto tiempo, temo no sabe jamais qui est né. Point d'interrogation inversé porque cree que ahora ataca con más virulencia. Sabe que estreno programa, intuit que plus d'abémas illusion en mi vida y pretende destres armes, étant insistante, cada diago a copio de fleurs para que no lo consiga. Y un trabajo de resistencia, amenaza con estrenar, también el 8 €, una nueva temporada de insulto y acoso. Ahora, lo practica de manera mucho más cruel, más compleja. El acosador incluso ha creado una cuenta falsa del nuevo programa de Lara, Asunto Público. Ha acompañado este movimiento con el desvelo de una conversación privada que, por supuesto, no tuvo lugar. En ella, la presentadora fustiga a su compañero de trabajo. El papel que juga Twitter como empresa, y un haut de lo actor colateral de este dramatique personne. Como es lógico, Lara puso en su conocimiento el acoso sufrido en busca del borrado de la cuenta agresora y de su identificación ante la policía. Point d'interrogation inversé. ¿Cuál fue la respuesta? Tirant la cuenta, pero eso no sirve. Habrá nuestra nueva a un ritmo mayor de la clausura que yo pudo lograr. La única solución es localizar al acosador y eso solo es posible con la información técnica que está detrás de cada perfil. Point d'interrogation inversé. ¿Y qué ocurre con esos datos? Cuando se ponen en contacto conmigo, se muestran mi colaborador, pero no facilitan esos datos. Se rigen según su propia norma de seguridad. No es que lo pidaron. En 2014 había un requerimiento judicial. Pero nada, imaginate ahora. Lara Siscar, durant un día de trabajo entre, Lara Siscar habla de acoso con lo papel en la mano, porque así lo dijo un juez. Su crítica, razonada, no pasa por exigir a Twitter que revidato a distro y sinistro, pero si en este caso, la gente tiene derecho al seudónimo. Val, pero si se comete un delito, la identificación debería ser inmediata, y no lo es. Una de la muestra de acoso a Siscar. Twitter Lara Ivana este relato con voz firme, con perspectiva, como si fuera una noticia que tuviera que poner sobre la mesa de plateau, pero de vez en cuando hace el silencio. El suspiro que delata el acoso en carne viva. El origen. Point d'interrogation inversé. Recuerda la primera vez. Denuncia en 2014, pero el acoso empezó, como mínimo, 2 años antes.
cuandom abri una cuanta en la rede social. No sabia qu'aquelos iba a convertir en el poso negro e ahora me mostraba muy natural. Interactuaba, respondia con normalidad. De repente, un perfil en concreto comenzó a exigirme más atención. Sino cela daba, se molestaba, me accusaba de considerarme mejor qu'elle. Enfadaba no respondias a superpo. Lugo viró a la negatividad, al odio, a la violencia verbal. Point d'interrogation inversée. Esa primera cuanta grozoraia era anonima? Si. Esa y toda la envenido, sido siempre anónima. Esa violencia verbal de la cabla esta periodista se tradujo en una foto de su padre, con nombre y apellido, al que se acusaba de pederastia, una imagen de su madre, también identificada, a la que se insultaba de la manera más burda. El viejo, miserable, hijo de puta dirigido a su pareja, Lara Ciscar, en directo entre, Lara tendió a relativizar. Consciente de lo entre sigilo de la violación, las agresiones sexuales y otro tipo de acoso por su profesión de periodista, restó importancia a lo que se le venía encima. Un día, una inspectora de policía le dijo, no tient porque aguantar esto. Entonces, 2014, denunció, relativizaba, sí, pero te afecta, determinando, claro esto hay muy agradecida a la policía, se dejaron la piel, fueron a chômeuse de investigación. Solo se resolvió más o menos que más. El detenido explicó que la acosaba mediante conversación cruzada, pero que él no era el impulsor de esa estrategia de tortura. Sabíamos que volvería. Point d'interrogation inversée. A partir de ahí el acoso remitió. Solo durante 4 meses, si que hubo silencio. Lugo volvió con cuanta gota. En el juicio, aquel detenido dijo que pensaba que a mí me afectaba tanto. En el fondo, tanto yo como la policía sabíamos que volvería porque hubo perfil que quedaron sin identificar. En esta conversación a la hora de comer, con su nuevo programa a punto, Lara se dice consciente de que muchos compañeros de profesión sufren casos similares. En otro momento, se animó de comparar su infierno con el de otro. Resume, son ya citano. Porque a mí, brota una pregunta inevitable. Porque a mí, si, pasé una temporada de mucha psicosis, pensando si había hecho algo, si era alguien que tenía será a aprendido a relativizar. Y con esa fuerza para resistir al insulto y a las amenazas familiares se plantó en 2018, para mi sorpresa, acaba de inventar una nueva forma de tortura. Parte de la conversación inventada por el acosador. Twitter se refiere a la invención de conversación para desestabilizarla en su lugar de trabajo. Apareciamo mi compañero Xavier Fortesio despotricando d'otro y criticando lo contenido de la cadena. Si on se fija, ce cinquième que, por la manera de expresarse, no somos nosotros. Pero si no, para ser real, Lara Ciscar conclut, solo es una solución, encontrarlo. Para eso ha vuelto a poner una denuncia.